Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase que sería correspondiente al día lunes y también vamos a recapitular desde el principio lo que serían líquidos y los electrolitos. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es líquidos y electrolitos, ¿no? Acerca de los líquidos y electrolitos, nosotros sabemos desde la base fisiológica que el cuerpo es básicamente compuesto de agua, ¿no? Entonces, una gran cantidad desde que nosotros nacemos, existe proporciones acerca de lo que son los líquidos que forma el cuerpo, ¿no? Y básicamente unos cuantos por ciento, ¿no? Ahorita vamos a ver cuánto es el porcentaje de líquidos es formado del cuerpo. Y acerca de los electrolitos, ¿no? Que nosotros ya hablamos, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo, esos son elementos esenciales desde la parte intracelular cuanto también de la parte extracelular, en la cual eso desarrolla la homeostasis del cuerpo, ¿no ven? Entonces, en los seres vivos, en el hombre, básicamente de unos 65-75% es compuesto de líquidos, ¿no ven? Y en la mujer de 55 hasta 65% formado de líquido. Y en la parte, durante la fase de la infancia, básicamente esto todo se da unos 75 hasta un 80% formado de líquido. El líquido, ¿no? Dentro de la parte de los líquidos existe lo que nosotros conocemos como ingreso, ¿ya? Y los egresos. Los ingresos son todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Desde la agua, de forma líquida, o cualquier otro líquido, ya que nosotros ingerimos, es subtraído por lo que son los egresos, ¿no? Entonces restamos los egresos y lo demás se queda en el cuerpo. Existe un nivel basal mínimo de requerimiento hídrico por día, ¿no? Entonces, básicamente, unos 10 litros necesitamos de requerimiento por día, ¿cierto? Y eso va desde la respiración, nosotros perdemos en la respiración, desde la absorción, la reabsorción, ¿no? De los líquidos en el intestino, ¿ya? En la torrente sanguínea, la bilis, los jugo pancreático, el jugo gástrico, ¿ya? El sudor, por ejemplo, todo está incluso en lo que es ingreso y egreso. El agua total, ¿no? Da aproximadamente 2.600 ml por día que nosotros requerimos, ¿no? Pero y me dice ahorita que nosotros necesitamos de 10 litros, claro. Pero esos 8 litros restantes, ¿no? Esos 8 litros restantes, básicamente, viene lo que es la reintroducción del agua, ¿no ven? Por ejemplo, el jugo pancreático. El jugo pancreático, el gástrico, lo que es la bilis, la saliva, ¿ya? Que nosotros ingerimos aproximadamente 1,5 litros de saliva por día, nosotros deglutimos de saliva, ¿ya? Eso hace un total de 8 litros diarios, ¿ya? En suma, nosotros consumimos, ¿no? En líquido aproximadamente 1.400 ml por día, en los alimentos de aproximadamente 850, ¿ya? Y 350 proveniente de la oxidación. Las pérdidas, ¿ya? Del agua se produce a través de la orina, ¿ya? Que es de forma de egreso. Se da también a través de lo que es la transpiración, aproximadamente 500 ml, de la respiración, unos 400 ml, y 200 ml, ¿no? Nosotros contabilizamos 100 ml a cada evacuación. Entonces se tiene que nosotros vamos al baño 2 veces al día, entonces son 2 evacuaciones, por eso sale la cuenta de 200 ml, ¿ya? Cuanto la orina, es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a la fisiopatología renal, vamos a ver que existe la forma de Cockcroft, en la cual
nosotros vamos a determinar básicamente lo que es la cantidad de tasa de filtrado glomerular que existe. Eso nos va a dar una noción de lo que es, por ejemplo, un fallo renal, ya si es un fallo renal agudo, crónico, o si inclusive va a necesitar de trasplante, o muchas veces va a necesitar de reposición de sodio, calcio, potasio, magnesio, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los líquidos. Y dentro del equilibrio de los líquidos, vamos a tener lo que son los riñones. El riñón es el principal componente para el equilibrio de los líquidos. ¿Por qué? Porque él hace la filtración glomerular, hace el intercambio de los iones y también la retención de los electrolitos, bien como también la retención y la redistribución de agua. También participa la piel, ¿no?, con la excreción de líquidos, como el sudor. Los pulmones con la respiración, las glándulas con la producción de hormonas, porque las hormonas también necesitan de líquido. El líquido intracelular, ¿no?, que está dentro del citoplasma. El líquido extracelular, que está formado por el plasma, el líquido intersticial y también el tercer espacio. Entonces vamos a tener esos cuatro componentes para el equilibrio hídrico. Ya equilibrio del líquido o hídrico. Seguimos. Además de eso, es necesario recordar sobre la fisiología del sistema cardiovascular, cardiocirculatorio, ¿no? Acerca de lo que es los vasos sanguíneos, ya cuando hay una disminución de los líquidos de los vasos sanguíneos, eso provoca un aumento de la presión hidrostática sanguínea y la presión osmótica intersticial. Cuando existe una elevación de líquidos en los vasos sanguíneos, existe una vasodilatación. Por no tener más donde dilatarse, existe un aumento también de la presión oncótica a través de las proteínas plasmáticas y una presión hidrostática intersticial, ¿no? Entonces, las presiones hidrostática, osmótica, oncótica y hidrostática no son las responsables por el control hídrico y, bien dicho, sobre la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, las presiones, como nosotros podemos ver, a nivel capilar, seguramente tiene una relación muy estricta con los líquidos, ¿ya? La presión osmótica es la que se encarga sobre los vasos sanguíneos y la hidrostática es sobre los vasos sanguíneos para fuera, ¿no ven? Entonces, existe esta presión entre ambos los lados, ¿no? Por ejemplo, de un vaso sanguíneo. Sea el vaso sanguíneo una arteria, una vena o simplemente un capilar, ¿cierto? Seguimos. Acerca del equilibrio, ¿no? El líquido extracelular siempre tiene que ser mayor que el líquido intracelular. Si no ocurre eso, existe la formación de edemas. Además de lo que es la formación de edemas, esto puede conllevar un aumento de sodio. Y eso nosotros llamamos de una hipernatremia, ¿cierto? Una hipernatremia. Esta hipernatremia puede ser hipertónica, ¿no? Cuando existe una presencia de edema. Puede ser isotónica cuando existe una presión osmótica equivalente sin presencia de edema y además existe, ¿no?,
una alteración de volumen, como ejemplo, una expansión o pérdida de volumen. Eso en las grandes hemorragias, por ejemplo. O entonces cuando existe la presencia de shock, ¿cierto? Eso sería una isotónica, ¿no? Que es dentro de los parámetros normal de la presión, pero existe sin la pérdida del volumen. Una hipotónica es cuando existen, por ejemplo, aumento de los líquidos intracelulares y consecuentemente ocurre una sobrehidratación, ya con presencia de edema, y existe lo que es la muerte celular. Los electrolitos, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es los electrolitos. Ya hablamos sobre las presiones de los líquidos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los valores normales de lo que es los electrolitos. Los principales electrolitos son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y el magnesio, ¿ya? Su sufijo, ¿ya? Es, del sodio es natremia, del potasio, potasemia, del calcio, calcemia, del cloruro, cloremia, del fósforo va a ser fosfatemia, del magnesio, magnesemia. Ahora, dentro de los valores normales, lo que es más interesante es ustedes saber cuándo está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, el sodio tiene un valor entre 135 y 145 mil equivalentes. Del potasio, de 3,5 hasta 5 mil equivalentes. Del calcio, de 8,5 hasta 10,5 mil equivalentes. Del cloro, de 95 a 110 mil equivalentes. Del fósforo, de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitros. ¿Ya? De lo que es el magnesio, desde 2 a 2,05 mil equivalentes. Si ustedes pueden observar, los valores de referencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto es muy cerca. O sea, existe apenas 10,000 equivalentes para nosotros manejar en un paciente. Si el potasio, por ejemplo, está bajo, ¿no? Por ejemplo, de 3,5, está por abajo de 3,5, supongamos que esté, por ejemplo, 2,1, ya seguramente es un paciente que va a estar en la UTI, ¿ya? Valores más bajos ya son incompatibles con la vida, no hay como vivir con esta condición, ¿eh? Ya con la hipopotasemia o cualquier uno de los otros electrolitos. Entonces, para hacer la corrección, ¿no? ¿Cómo se hace la corrección del potasio? Si el potasio está bajo, tiene que aumentar los niveles de potasio, ¿no? Y para aumentar los niveles de potasio tiene que ser con pinzas. No es simplemente ya le voy a poner una cantidad suficiente. Porque si nosotros podemos una cantidad, y eso ustedes tienen que aprender eso, ustedes van a tener problemas, porque al vez de tener una hipopotasemia, ustedes van a tener una hiperpotasemia y va a desequilibrar todo el demás, porque todos como ustedes han leído en la literatura, todos ellos son relacionados entre sí. Ustedes aumentan uno y frega el otro. Así funciona. ¿No ven? Entonces, la primera cosa es decorar. La primera cosa, indico, decoren esto. No necesita aprender. No necesita aprender, tiene que decorar. Sodio, 135, 145 mil equivalentes. Potasio, 3,5 a 5 mil equivalentes. Así ustedes van decorando. ¿Ya? Van decorando. Y los nombres: hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, ¿ya? Toda la nomenclatura de ellos, ¿cierto? Ustedes ya leyeron el libro y aprendieron la fisiopatología, a ver, del sodio, del potasio, del magnesio, ¿ya? Y esos valores va a ser necesario ustedes aprender para nosotros hacer resolución de casos clínicos, ¿ya? Ustedes sí o sí tienen que aprender a hacer eso, ¿ya? Ahí tiene otro, ¿no?
otra correlación, pero en este nosotros tenemos lo que es dentro del líquido intracelular y del extracelular, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen de electrolitos, nosotros vamos a pedir un examen que se llama ionograma, ¿ya? Se llama ionograma. Ionograma. O ustedes pueden simplemente pedir lo que es una gasometría arterial. Y tiene que ser una gasometría arterial. El ionograma también tiene que ser de la arteria. Y simplemente, sí o sí, tiene que ser de la arteria. ¿Por qué? Porque en la arteria, porque en la arteria tiene la concentración adecuada de todos los iones, tiene la concentración adecuada de oxígeno, de glucosa, ¿ya? Y eso es necesario para nosotros hacer el estudio del paciente, para nosotros llegar a una fórmula matemática que nosotros vamos a ver más adelante acerca de lo que es la osmolaridad plasmática. Además de ustedes controlar el paciente, el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, dentro de un desequilibrio hidroelectrolítico, el momento de hacer la corrección con esos electrolitos, ustedes tienen que hacer la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Ya? Ahorita vamos a aprender eso. Otra cosa que ustedes tienen que saber en consideración es el pH. Dentro del ionograma, dentro de lo que es la gasometría arterial, ustedes van a ver el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ustedes saben, ¿no? Desde la química, lo que es el pH. ¿No ven? El pH. La P minúscula, el H mayúscula, así. Potencial de hidrógeno. Eso varía de una escala, ¿no? Tenemos una escala que varía de 0 hasta 14. Siendo el 0 el más ácido y 14 el más alcalino. Y en la sangre del cuerpo, vamos a tomar como referencia de 7.35 hasta 7.45. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el pH normal del cuerpo? De 7.35 hasta 7.45. Alteraciones graves. Cuando está, por ejemplo, menor que 7,2 o mayor a 7,55. Ya tiene alteraciones graves. Menores que 6,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Recuerda que yo dije que algunas cosas son incompatibles con la vida. Ya no hay compatibilidad. Si usted me dice, doctor, el pH estaba 6. Seguramente el doctor que le está evaluando le va a cagar de risa en su cara. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Aprenda sin esos valores, señores. Mayor que 7,8 es incompatible con las vidas. ¿Ya? Ahí tenemos lo que son los ácidos y alcalinos. ¿Ya? Por ejemplo, el pH del estómago, ¿no? Del ácido gástrico, por ejemplo, del jugo gástrico, es un valor de 1, 2. No da, mira, él se transforma en los elementos, ¿no? Degrada lo que es el bolo alimenticio y se reduce a heces, ¿no ve? Ahora imaginar que la sangre tiene el mismo pH, no da, es incompatible, ¿no? Con la vida. O sea, va a destruir todo lo que es el organismo.
No, ¿no? En valores. Tanto lo que es el líquido extracelular cuanto el, nos hace más importancia lo que es el líquido extracelular, ¿ya? Ahora, el líquido intracelular son los accesos venosos, ¿ya? Pero yo digo a ustedes, no haga eso porque cuando ustedes piden un examen o reciben un examen venoso con resultados de sangre, ustedes van a tener problemas de una sangre venosa. Tienen que tener la sangre arterial, ¿ok? Sangre arterial tiene que ser. Parionograma, gasometría tiene que ser arterial. Porque si ustedes hacen una corrección, imagina que tiene 8.000 equivalentes. Pero recuerde que está pasando, seguramente el paciente está internado, el paciente está pasando suero, y hay suero, por ejemplo, la solución fisiológica es compuesto de sodio, por ejemplo, tiene 0,9% de sodio. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer una corrección que puede ser mal para el paciente. El suero puede matar a su paciente, así como el suero puede resucitar a su paciente. Ahorita van a ver acerca de los sueros, ¿ya? Vamos a hablar sobre lo que es la acidosis, ¿ya? Dentro de esos exámenes viene lo que es la relación de bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula química del bicarbonato, acá tenemos la fórmula química del bicarbonato, ¿ya? Que es HCO3, ¿ya? Y aquí sería la presión de CO2, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la acidosis metabólica, ¿ya? Pero por fines de conocimiento vamos a estudiar dos tipos de acidosis. Si estamos hablando de acidosis, significa que el pH está menor que 7,35. Entonces, si está menor a 7,35 y está 7,34, estamos hablando de una acidosis. Si está mayor a 7,45, estamos hablando de una alcalose. Pero hay acidosis metabólica respiratória. Seguramente usted ya ha visto en filmes, en películas, por ejemplo, que una persona está con falta de aire y está mareando, está ficando tonta, ya no consigue más respirar y le pone, por ejemplo, la persona a respirar dentro de una bolsa, dentro de una sacola. Ajá, ustedes van a descubrir cuál de estas tres enfermedades, de las cuatro enfermedades, se trata ya con este principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de oxígeno. Si tiene mayor concentración de oxígeno, significa que tiene una baja de CO2. Entonces, por eso la persona respira dentro de una bolsa, para aumentar la concentración de CO2. Si ustedes son expertos, ustedes ya van a descubrir ahorita mismo cuál sería esta enfermedad, ¿ya? O sea, hay un aumento, no está aquí escrito, por ejemplo, que hay un aumento de oxígeno. No está escrito. Pero hay una disminución de lo que es el CO2. Y dentro de esos exámenes, nosotros vamos a encontrar lo que es el equilibrio de base, ¿ya? Que es relacionado con el bicarbonato. Vamos a seguir. Eso es para la siguiente clase del día jueves. Los principales electrolitos, ¿no? Los principales electrolitos
tenemos lo que es el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos pasando. Ahí tiene, ¿no? Igualmente. Anteriormente ya explicamos eso, los valores de referencia, ¿no? Y acá tenemos la osmolaridad y concentración de electrolitos en las soluciones para administración. Estos son los sueros. Ya, ese suero acá es el suero plasmático de la sangre. ¿Ya? Estamos hablando de sangre. SG, solución glucosada 5%, solución glucosada 10%, a 50% de glucosa, solución salina a 0,45, ¿ya? Con sodio y cloro. Tenemos solución fisiológica, la que hablaba ustedes con 0,9 de KCl, o sodio cloro. Solución fisiológica a 3%. Aos cachorros, aos dog. Tenemos la solución Ringer lactato, ya que tiene una cantidad de lactato. Ahora los que tienen que saber es acerca de la osmolaridad. Los que más interesan a nosotros es la osmolaridad. El suero normal de la sangre tiene una osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Ahora, si ustedes entran en comparación a los demás sueros, mira como la solución glucosada 50% tiene 2.550 miliosmoles por kilogramo. O sea, prácticamente 20 veces más que lo necesario. Y eso, cuando es superior, es incompatible con la vida. Entonces, ustedes no van a aplicar a su paciente, por ejemplo, solución glucosada 50% directamente a su paciente. Mira la concentración de miliosmoles. La concentración de glucosa, 500 gramos por litro de glucosa. Ni loco, es como meter medio kilo de azúcar en las venas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender los miliosmoles. Y ustedes van a aprender a diluir eso, ¿ya? En las soluciones. Tienen que aprender. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración? Y para eso, para la siguiente clase, ustedes van a pesquisar sobre esta fórmula, la fórmula de la osmolaridad plasmática.
Es facilito. Para nosotros hacer un cálculo de osmolaridad plasmática, nosotros vamos a necesitar de un ionograma, ¿cierto? ¿Por qué vamos a necesitar de un ionograma? Porque dentro del ionograma nosotros vamos a encontrar los valores del sodio, ¿cierto? Entonces necesitamos de un ionograma com valores del sodio. Necessitamos de uma glicose. Pode ser glicose al momento, não importa. Já? Valores de glicose. E necessitamos valores de la urea. Então, necessitamos de um hemograma. Necessitamos de um ionograma. Uma glicose. Ou glucose. E necessitamos de urea. Se nós temos esses três parámetros, já conseguimos fazer o cálculo de lo que é a osmolaridade sérica. ¿Ya? Vamos a hacer 2 veces el sodio. El sodio varía, ¿no? Por ejemplo, de 135 a 145. La glicose, aproximadamente 90, ¿no? La urea va a variar de 10 hasta 40 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de eso, hacemos cálculo, ¿no? 2 veces el sodio más glicose dividido entre 18, que es una constante, más urea dividido entre 6. Eso nos va a dar un resultado, ya, una persona que tiene los valores normal de más o menos, ya, 280 más o menos 20. ¿Qué significa eso? Más o menos 20. Significa que puede ser que la persona tenga, ya, por abajo, una concentración hasta 20 veces menos, ¿no? 260 y máximo de 300. Entonces, 280 más o menos 20. Así ustedes van a encontrar en la literatura. ¿Ya? Es el valor de referencia de miliosmoles. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que existen las concentraciones adecuadas, ¿cierto? Y lo interesante es que cuando ustedes observan el paciente que está torporoso, un paciente que está sudando bastante, es paciente que está en desorientación, por ejemplo, si ustedes hacen sodio, una glicose y una urea y hacen ese cálculo, usted va a ver que la glicose puede influenciar en el sodio, en la retención de sodio, así como la urea influencia sobre la glicose. Y como el sodio influencia sobre la urea. ¿Ya? Pero eso va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos siguiendo. La hiponatremia, ¿no? La hiponatremia, las principales es clínica, ¿no? Serían las fasciculaciones, debilidades, letargia, ¿no? Lento, preguiça. Sería confusión hasta llegar a coma. Encontramos paciente hipotenso com taquicardia, não? Com mecanismo de compensação. Oliguria e muitas vezes anúria. O que é oliguria? Ou está com uma redução da urina ou simplesmente não está urinando. ¿Por quê? Porque é uma retenção de sódio. ¿Ya? Então, o sódio simplesmente se está yendo com a orina. E a nível sérico de 135, ¿no? Existe também um aumento de los eritrocitos e uma diminuição da densidade urinária, ¿no? A densidade urinária que é aproximadamente de 1025. Quando está menor a 1025, já pensamos em algo relacionado à hiponatremia. La hipernatremia. O paciente vai estar agitado, pero existe
incluso disminución de la conciencia. Ahora lo más interesante, ¿no? La clínica acerca de la letargia, la confusión y la coma es lo mismo. O sea, no hay como diferenciar si un paciente está con hiponatremia o hipernatremia. Pero diferenciamos, por ejemplo, uno va a tener retención eh, de, de líquidos, ¿no? En caso, retención de sodio, provocando edema, aumento de peso, y el otro va a tener una disminución, ¿no? Una disminución. Uno va a tener una hipotensión con taquicardia, pero en la hipernatremia va a tener una hipertensión con taquicardia. Pruebas, ¿no? Sodio sérico y aumentar la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces vamos a hacer examen de ionograma o gasometría, que es lo mismo. Lo que va a diferenciar de ionograma y de lo que es la gasometría es la técnica, ¿no? Solamente la técnica y la tecnología. La hipocalemia, ¿no? Clínica. Tenemos mareos, hipotensión, arritmias, hasta paro cardíaco, náuseas, vômito, ilho paralítico, ¿ya? Debilidade y fadiga. Dentro de los estudios complementares, tenemos ionograma otra vez. ¿Ya? La hipercalemia, taquicardia o incluso llegar a una bradicardia, paro cardíaco y debilidad muscular. Exámenes, ionograma otra vez. Siempre puede estar asociado con una acidosis metabólica. La hipocalcemia. La hipocalcemia, dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es ansiedad, irritabilidade, hipotensión, arritmias, fasciculaciones, ¿no? Que son temblores finos, hasta llegar convulsiones. Examen complementario, ionograma. Podemos encontrar incluso disminución de la plaqueta y las arritmias. La hipercalcemia. Encontramos sonolência, letargia, convulsiones, debilidades, irritabilidade, convulsión, depresión, dolor ósseo, hasta fratura. ¿Ya? Hipercalcemia, exceso de sódio. De cálcio. Exames complementares, podemos solicitar ionograma, ¿ya? Función tiroidiana. Podemos também incluso pensar em litiasis renal e bloqueio cardíaco. De la hipercloremia, podemos encontrar lo que es la hiperexibilidad muscular, tetania y fasciculaciones. Incluso arritmias, bradipneia ou simplesmente o paciente llegar a coma. Pruebas complementares, lo mismo, ¿no es? Ionograma, pH sérico, ya que ya vienen dentro del ionograma, y la concentración de oxígeno, ya que también viene dentro de un ionograma o dentro de la gasometría. La hipercloremia. Encontramos
dentro de la clínica, taquipnea, arritmia, letargo, ¿no? Letargia, y coma. Exames, ionograma otra vez. Hipomagnesemia, dentro de la clínica, confusión, delírio, irritabilidade, tetânia, convulsões, ataque ataxia, arritmia, hipotensão. Exames complementares. O que vamos encontrar? Dentro de lo que é o ionograma. Donde o magnésio vai estar diminuindo, potássio diminuído, sódio diminuído. A hipermagnesemia, dentro da clínica, letargia, sonolência, diminuição de los reflexos, parálise flácida, bradicardia, bloqueio cardíaco e hipotensão. Exames complementares, ionograma ou gasometria. Hipofosfatemia, parestésia, temblor, não? Debilidade, hiperventilação, convulsão, hipóxia tisular. Dentro de los exames, gasometria ou ionograma. Hipofosfatemia. É o mesmo caso de la hipocalcemia. Tetânia, convulsões, debilidade, parálise e plácida. Estudos complementares, ionograma outra vez, e vamos a hacer lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? No vamos a entrar en la tasa de filtración glomerular porque es una fórmula matemática, ya, de Cockcroft, en la cual nosotros vamos a estudiar en unos capítulos más adelante. ¿Ya? Pero ustedes van a ver cuántos ml el paciente orina por hora. Eso consiste en la fórmula. La fórmula lleva en consideración la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, ¿ya? Y el peso del paciente. Ahora los sistemas amortiguadores, ¿no? De todo este sistema hidroelectrolítico. Los sistemas amortiguadores se da a través del sistema ácido base, ¿ya? Donde va a minimizar el cambio de pH de las estructuras a través del ácido carbónico bicarbonato, ¿ya? Sería el ácido base. O a través del sistema de hemoglobina y oxihemoglobina. O también a través de los amortiguadores proteicos del sistema del fosfato. Acerca del sistema oxihemoglobina, usted sabe muy bien que necesita de una transportadora de fierro, ¿no? Una transportadora que se llama transferrina. Entonces, eso sería el transportador necesario, ¿ya? Para nosotros simplesmente diferenciar y hacer lo que es la homeostase de todo el sistema. Pero cuando no hay mecanismo de compensación o mecanismos amortiguadores, ¿no? Como mecanismo ácido-base, que minimiza el cambio de pH, o del sistema ácido carbónico bicarbonato, de hemoglobina, oxihemoglobina, de las proteínas y el del sistema fosfato, ahí que nosotros vamos a tener lo que es la aparición de esas
alteraciones electrolíticas que nosotros acabamos de ver. Cuando todo ese sistema funciona, todo el sistema amortiguador funciona, nosotros no vamos a tener ninguna implicancia clínica. Ya, nosotros no vamos a sentir o tampoco perceber, notar, identificar, diagnosticar una hipofosfatemia, una hipernatremia, una hipocalcemia, que sea. No se identifica, sino que es posible que nosotros simplemente el organismo logre a desenvolver sus propios amortiguadores, ¿no? Pero con el avanzar de la edad, con el tiempo, claro, todo ese sistema se cansa, ¿no? O pasa a no funcionar, o pasa a deteriorarse por algún otro motivo, ¿cierto? Ustedes muy bien saben acerca de las fisiopatologías, ¿no? Que nosotros estamos estudiando acá, en la cual simplemente vamos a encontrar otros mecanismos, ¿no? Sistema amortiguadores. Encontramos el mecanismo renal dentro de las excreciones de hidrógenos, ¿no? O de bicarbonato, hace el control de lo que es el sodio. Mecanismo pulmonar también, ¿no? Como por ejemplo, la amplitud de la frecuencia respiratoria o de la profundidad de la respiración. Tienen relación con eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, respiramos demasiadamente rápido, nosotros vamos a meter mucho oxígeno dentro del organismo. Pero el organismo también necesita de CO2. No es solamente respirar oxígeno. No es solamente respirar oxígeno. El organismo también necesita de CO2, ¿cierto? Cuando hay un exceso de oxígeno, nosotros tenemos que ingerir CO2. Pero el exceso de CO2 es problema, ¿no? Es problema también. Entonces, los tratamientos son reversos, ¿no? En la cual, cuando hay, por ejemplo, un aumento de CO2, el tratamiento va a ser con oxígeno. Y cuando hay aumento de oxígeno, el tratamiento va a ser con CO2, ¿cierto? Seguimos. Entonces, llegamos acá al final de este tema, ¿ya? La siguiente clase ya vamos a hablar sobre lo que es los trastornos ácido-base. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos, creo que nos faltan algunos minutos más. Ya. La siguiente clase, hoy día solamente conocimos, ¿no? Acerca de lo que es los valores, ya busquen lo que es, aprendan los valores, ¿no? Busquen lo que es acidose metabólica, respiratória, alcalose e
alcalosis metabólica respiratoria, ¿no? Acerca de la forma que nosotros miramos hoy día. La diapositiva ya está dentro de la plataforma, ¿no? Ya pueden descargar la diapositiva. Y para la siguiente clase vamos a mirar lo que es la fisiopatología propiamente dicha de cada una de las alteraciones electrolíticas, ¿ya? Cada una de las alteraciones. Esto va a estar al final, por si acaso, va a estar al final de lo que es el capítulo. Ya allá en las últimas páginas, no sé si ustedes miran. Está negro. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Si quieren, yo puedo enviar este libro. Ya tiene solamente preguntas. Si quieren, puedo enviar. De acá ha sacado, por ejemplo, lo que es el balance hídrico, ¿no? La tabla. Lo que es la fórmula también. Si ustedes pueden ver, acá hay una alteración, ¿no? Por ejemplo, al vez de ser 2, hay 1,86, ¿no? Y acá hay una alteración de 6 para 2,8 y acá 1,9, ¿no? Esas son correcciones de la fórmula, ¿ya? Pero el resultado es lo mismo, no cambia nada, ¿ya? Solamente hay un resultado. Acá hay algunas cosas interesantes, por ejemplo. ¿De qué manera la cerveza contribuye con la hiponatremia? ¿Ya? Entonces, algo interesante que ustedes van a ver en pacientes, ¿no? La hiponatremia puede observarse en grandes consumidores de cerveza, ¿no? Cuando la inyección de líquido supera la capacidad excretora de los riñones, puede aparecer una hiponatremia. ¿Por qué? Porque simplemente no está consiguiendo eliminar la cantidad de sodio, perdón, está eliminando por demasiado la cantidad de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente cuando bebe cerveza simplemente empieza a orinar, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerda? Una persona que está tomando ahí cerveza empieza a orinar, orinar, orinar y simplemente está eliminando sodio. Entonces, por eso puede aparecer hiponatremia. Entonces, por eso es muy peligroso, no solamente la parte del coma alcohólico, ¿cierto? En relación a lo que es el hígado, pero también con relación a lo que es los riñones, ¿no ven?
Y cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer tratamiento a un paciente que tiene hipertensión, ustedes pueden ver que tiene algunos medicamentos que son poupadores de potasio o poupadores de calcio. ¿Por qué? Estos simplemente son algunos medicamentos que disminuyen lo que es la presión arterial a través de la eliminación de líquidos, ¿no? A través de la orina, principalmente lo que es la furosemida. Entonces, si ustedes están administrando furosemida, están tomando furosemida, algunas personas toman furosemida para orinar, para bajar de peso, automáticamente ustedes están eliminando potasio. Y ustedes pueden se levar a un problema grandísimo. Ya se no hace una reposición adecuada de potasio, perdón, de sodio, usted se va a llevar a un grande problema. Y consecuentemente, claro, va a llevar lo que es la eliminación de potasio, ¿no? Consecuentemente. ¿Cierto? Entonces, hay unas preguntas que son bastante interesantes, ¿ya? Este es un libro que son las 100 preguntas, los 100 secretos, ¿no? De la medicina. Es el nombre del libro, ¿ya? Los 100 secretos de medicina interna. Solamente he separado acá lo que es el libro de electrolitos, ¿ya? Para, si quieren, pueden enviar a ustedes, no hay problema, ¿ya? Es una buena lectura. Solamente hay preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Hay unas preguntas que son más avanzadas, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es esto, tenemos también, ¿dónde estará el libro? Acá está el libro. No es el libro que ustedes están utilizando. Este libro, en la última parte, dice lo que es las alcalosis respiratorias, alcalosis metabólicas, ¿ya? Igual que los anteriores, ¿no? Igual que lo anterior, la etiología, ¿ya? La causa, base, la fisiopatología, ¿no? Y la clínica. Tratamiento, no se meta en tratamiento, ¿ya? Si quieren leer el tratamiento, ya. Lean tratamiento, pero no por ahora, ¿ya? Cuando se llegar más adelante, va a ver sobre el tema, ¿ya? Pero vamos a ver lo que es la primera parte, ¿ya? Ese era un tema que ustedes deberían ter estudiado dentro de fisiologia, não, dentro de biofísica, ¿ya? Dentro de biofísica tenía que tener aprendido eso, pero no estudiaron, ¿no? Yo sé que no estudiaron, entonces vamos a estudiar acá, está dentro del tema. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer acerca del tema? Ya nos está yendo la hora. Bien, haga revisión de su taller, ¿ya? Del tema. Todos ya están habilitados para enviar dentro de la plataforma. Tiene hasta las 3 de la mañana, ¿ya? Para enviar esta parte. Muy bien, señores. En algunos instantes, los que no asistieron a la clase o quieren asistir a la clase otra vez, va a estar dentro de la plataforma. ¿Ok? Si no hay más nada, nos vamos. Gracias, doutor. Ya, gracias. Nos vemos. Chao, chao.